Más corazón en las manos. San Camilo de Lelis. Bienvenidos todos al sexto Congreso sobre Duelo, Duelos difíciles y patológicos, a celebrarse los días 5 y 6 de noviembre en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el marco del cual se abordarán una serie de temáticas que comprenden los diferentes ángulos de estos procesos tan difíciles e importantes en la vida de todo ser humano. Violencia, muerte, duelo, así como en los tiempos que estamos viviendo, confinamiento y soledad. Estos últimos, debido a la pandemia tan prolongada e incierta que nos ha tocado vivir por el COVID-19 y que nos afectan psicológicamente. Por lo anterior, y como medida sanitaria, nos obliga a usar la tecnología en comunicaciones a través de los medios digitales, videoconferencias y talleres a distancia. De antemano, queremos agradecer a todos los actores involucrados en este esfuerzo, ponentes, videoparticipantes, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como de Ecuador, Perú, España y de la República Mexicana, al personal técnico y de apoyo, de manera muy especial al Centro San Camilo AC para la Humanización y la Pastoral de la Salud, organizador de este congreso. A continuación, dejo con ustedes al maestro Omar Cervantes Olvera, coordinador académico del Centro San Camilo, quien nos dirigirá un mensaje de inauguración. Gracias. Muy buenos días. Antes que nada les damos la bienvenida a esta actividad, el sexto Congreso de Duelo. Les queremos pedir que se sientan en su casa, aunque sea de forma virtual. Mantengamos también las cámaras encendidas para humanizar este espacio, en la medida de lo posible y nos podamos ver los rostros. Y bueno, quiero comentarles en este momento la importancia que tiene para nosotros el poder gestionar medidas y respuestas empáticas ante la realidad que estamos viviendo. Tendemos de forma cultural a atomizarnos, a separarnos, a buscar las cosas que nos separan. Muchas veces podemos encontrar formas de expresión en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, haciendo diferencias, incidiendo precisamente en los aspectos que nos separan como humanidad. Estamos viviendo una época en la que tenemos que hacer trabajo de equipo, empezar a pensar en los demás, no solamente en lo que importa, en lo que es importante de forma individual y egoísta, sino también en la necesidad del otro, voltear a mirar los rostros, las necesidades de las personas que nos rodean. Este año en el que se ha hecho mucho hincapié en el distanciamiento social, ha generado también un distanciamiento en cuanto a las respuestas empáticas. Tenemos miedo de actuar, de acercarnos, porque quizás podamos contagiarnos de alguna enfermedad. Bueno, también lo humano no está extinto, y lo humano necesita del soporte, de la ayuda, de la compañía, de la escucha de los otros. Parte del objetivo de este congreso es precisamente gestionar, ofrecerles esta oportunidad de pensar de otra forma, de pensar en que hay otras personas que están sufriendo y que cada uno de nosotros puede ser un actor importante en el sentido de que podamos dar una respuesta a esa persona, ofrecer un espacio de escucha, de empatía, de afecto, de soporte. En la medida que podamos crecer en este sentido, también nuestro mundo se irá humanizando. No permitamos que nos separen, no permitamos que nuestro mundo se deshumanice. Sean bienvenidos y bueno, continuamos con la presentación de las ponencias con Daniel.
Agradecemos al maestro Omar este mensaje y en este momento presentaremos el programa de este sexto congreso. Como podemos ver, el congreso inicia con la apertura, introducción y presentación del programa, actividades que nos ocupan en este momento. La primera videoconferencia será la patología en el duelo infantil, impartida por la doctora Consuelo Santamaría, España. La segunda, la fenomenología del duelo, con la participación del presbítero Arnaldo Pangrazi, Italia. Y para cerrar estas conferencias del día de hoy, la motivación, el deseo de sanar, impartida por el presbítero Silvio Maninelli, México. Al término de esta videoconferencia habrá un receso de 14 a 16 horas. Por la tarde iniciarán los talleres de 16 a 19 horas. Solo se puede elegir un taller por día. Estos talleres son los siguientes. Número 1, factor de riesgo suicida, con la maestra en psicología Erika González. Taller 2, la espiritualidad como recurso en el duelo, por la licenciada Beatriz Lujambio. 3, acompañamiento en el duelo por abandono, por el maestro en psicología Cliserio Rojas. 4, el trabajo en el duelo, por la doctora Patti Medina. 5, la patología en los apegos y el duelo, por la maestra Paulina González. 6, decir adiós y cerrar círculos, con la maestra Yolanda Sierra. 7, intervención en crisis por muerte repentina, emergencias o desastres, por el psicólogo y maestro Omar Soto Talavera. Y el taller 8, adicciones y duelo, con el psicólogo y maestro José María Ruiz Méndez. El día sábado 6 de noviembre daremos inicio con la primera conferencia de 9 a 10:30, Duelo por abandono, por el maestro en psicología Cliserio Rojas, México. De 10:30 a 12 horas, las 7 tareas de espiritualidad en el duelo, por el doctor José Carlos Bermejo, España. Y de 12 a 14 horas, la pastoral del duelo, por el presbítero Mateo Bautista, Perú. De 14 a 16 horas habrá un receso y por la tarde iniciarán los mismos talleres del viernes de 16 a 19 horas. Les reiteramos que solo pueden escoger un taller por día. Terminado el congreso a las 19 horas. Muchas gracias. ¿Hablo? ¿Hablo? Ok. Buenos días, Consuelo. Buenos días. ¿Cómo has estado? Qué gusto verte. Encantada de estar con mis Muy hermanos bien. mexicanos. ¿Lista para iniciar, Consuelo? Lista. Bien. Comparto ya, ¿verdad?
Cuando me digáis, comienzo. Ha formado parte de diversos equipos de orientación educativa y psicopedagógica de la Comunidad de Madrid. Es profesora del Centro de Humanización de la Salud y voluntaria en el Centro de Escucha. En la palabra, la doctora Santamaría. Muchas gracias. De nuevo reitero mi alegría y el agradecimiento por invitarme a este 6º congreso. La ciudad de Guadalajara en concreto y México en general es algo muy querido para mí y estoy encantada de estar con todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar la patología en el duelo infantil. La muerte provoca uno de los grandes cambios de la vida. Y cuando hay cambios en la vida, pues se producen alteraciones, no solamente en los adultos, sino en los niños, sobre todo en los niños, se produce miedo, se produce ansiedad, se produce vulnerabilidad, se produce pérdida de control e incertidumbre. El cambio provoca ansiedad precisamente porque no controlamos, perdemos el control. Y hay unas señales de inadaptación al cambio, sobre todo en los niños. Vamos a ver cuáles son estas señales. Inseguridad y aislamiento, enfado, regresiones y cambio de conductas. Los cambios, la inseguridad ante un cambio se da porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. El niño sale de su zona de confort, el adulto sale de su zona de confort y bienestar y se enfrenta a cosas nuevas. Y entonces a veces ante esto la opción por la que opta es aislarse y prefiere estar más tiempo solo, aferrándose a lo conocido. El enfado es normal. El niño se llora, y de esta manera expresa sus emociones, sus sentimientos y su rebeldía. El niño no lo puede decir con palabras. ¿Y cómo lo manifiesta? Pues con los cambios de conducta. También se dan las famosas regresiones. El niño se hace pis en la cama, habla como un bebé, quiere dormir con sus papás, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? En síntesis, ¿qué es lo que produce en el niño los cambios? Pues necesita compensar lo que perdió con el cambio y volver a ese pasado feliz que tuvo antes, si es que lo tuvo. Entonces, hay cambios que son significativos y estos cambios significativos en los niños producen alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, irritabilidad, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento. Entonces, estas dificultades que provocan los cambios pueden venir de múltiples causas. Unas desestabilizan no solo a los niños, sino a toda la unidad familiar, mientras que otros cambios, por el contrario, hacen crecer en confianza y en seguridad a adultos y a niños, porque vienen rodeados de beneficios y de alegrías. Por ejemplo, un cambio de colegio puede provocar un efecto magnífico o puede provocar un efecto catastrófico en los niños. La separación de los padres que han entrado en una rueda de agresividad y violencia, conseguir un empleo estable es fuente de seguridad, el anterior provoca desestabilización, este puede ser fuente de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cambios pueden ser positivos o pueden alterar, aunque en general, antes de producirse el cambio, uno está con inseguridad porque pierde el control. Estamos en una época de pandemia y en pandemia los cambios
se han producido muchísimos cambios y esos cambios han tenido unos grandes efectos. ¿Cuáles han sido los cambios? El confinamiento, la incertidumbre, el agobio ante las circunstancias, el no saber qué iba a pasar, si salir, si no salir, si la vacuna, sí, no, el estrés, el miedo. Entonces, todo esto ha generado un cambio, una aparente seguridad que vivíamos antes de la pandemia, aparente seguridad, ha producido miedo. El cambio ha producido miedo. La seguridad laboral, que antes de la pandemia tenían muchas familias, y la pandemia ha producido paro, despidos, inseguridades. Antes de la pandemia las relaciones eran puertas afuera. La gente salía y la gente estaba en la calle con amigos. ¿Qué ha pasado ahora? Que las relaciones familiares se han dado puertas adentro, incluso sin poder encontrarnos los familiares unos con otros. La cierta seguridad con relación a la salud, con la pandemia ha provocado vulnerabilidad y preocupación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estos cambios, como hemos visto al principio, los cambios alteran, pues han traído unas consecuencias en general. Mi experiencia de esta época de pandemia ha sido de trabajar con muchos niños, con jóvenes y con adultos, con obsesiones, con desconfianza, con inquietudes, con problemas del sueño, con rabia, con hipocondrias. También han aumentado las adicciones, el abuso de adicciones y abusos en las relaciones, el maltrato, infidelidades, rabia, manipulación psicológica. Más consecuencias de todo esto, un agotamiento emocional, el teletrabajo que hacía que trabajásemos en casa. Otros años yo hubiese estado en Guadalajara en el Congreso y sin embargo yo estoy en casa hablando con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido cambios como consecuencias de la pandemia. Y el teletrabajo ha hecho que muchas familias no resistiesen a estar juntos todo el tiempo con los niños en casa y se ha desequilibrado mucho y se ha desestabilizado el equilibrio familiar. Las clases online, la no presencia de los niños, de estar con otros niños, el estrés, la enfermedad y las muertes. ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto en nuestros niños? En general, porque trabajo con niños de Perú, trabajo con niños en la India, trabajo con niños de muchos países y en todos hay aburrimiento, descontrol emocional, hiperactividad, oposicionismo, alteraciones del sueño, problemas de la alimentación, enfados y sobre todo mucho descontrol emocional. Claro, estas consecuencias de la pandemia en niños que están en un momento de miedos evolutivos, sabemos que hay miedos evolutivos que vienen con el desarrollo evolutivo del niño y que se dan y que se extinguen porque son normales, y luego los miedos transferidos. ¿Qué son estos miedos transferidos? Estos miedos que nos han inculcado en más de un año, hablando en todas las televisiones informativas de la pandemia, de los muertos, de más muertos, de situaciones caóticas, y todo esto va minando y genera en los niños, y ha generado en muchos niños, un miedo transferido que, unido a los miedos del cambio y unido a los miedos evolutivos, han alterado el mundo infantil. Entonces, uno de los grandes cambios es el duelo. ¿Y cómo es este duelo infantil en contexto de coronavirus? Miren, el duelo siempre es un proceso
emocional adaptativo, adaptativo, adaptarnos a continuar la vida sin nuestros seres queridos, pero produce unas reacciones muy variadas que se activan en el momento en que nos informan de la muerte de un ser querido. Entonces, el duelo en tiempo de coronavirus es un duelo más, pero tiene unas connotaciones que lo hacen único, porque viene acompañado de un cortejo fúnebre que dirige sus pasos, desgraciadamente ha dirigido sus pasos hacia un duelo complicado, tanto en adultos como en niños, en muchos casos. Entonces, ¿cómo es el proceso del duelo en los niños? El proceso de duelo es aquel que implica aceptar y adaptarse a una pérdida, ya sea la de un ser querido, ya sea la de un objeto, ya sea la de una situación. Y los niños son especialmente sensibles a los cambios y a las pérdidas, como acabamos de ver. Por ello, el duelo patológico en niños se ha estado manifestando y se va a manifestar como un verdadero síndrome desadaptativo que puede tener importantes consecuencias para su desarrollo y bienestar. Entonces, estamos hablando de un duelo patológico. Creo que la mayoría de las personas que están en este congreso, podemos decir que todos los que estamos en este congreso somos expertos en duelo. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas pérdidas. Todos sabemos que es algo doloroso y que es algo muy complejo. En los niños depende del momento madurativo y de lo que puedan entender sobre la muerte. El niño a partir de los 8 o 9 años comprende perfectamente cuáles son los componentes de la muerte y lo que significa la muerte. Por tanto, en el duelo patológico en niños que ya comprenden lo que es la muerte, tendremos algunos síntomas que son característicos de lo que es un duelo patológico. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues tenemos una tristeza intensa, un llanto persistente, el niño llora y llora, pensamientos frecuentes sobre la muerte, irritabilidad y agresividad, negación de la muerte. La negación de la muerte incluye el no querer hablar del fallecido, el ponerse enfadado cuando le dicen el abuelito, el papá, la mamá se ha muerto, se enfadan, melancolía intensa por el fallecido y sentimiento de vacío. Y también más síntomas son un malestar intenso y desproporcionado. Cuando este malestar es desproporcionado, es una señal de alarma de que estamos ante un duelo que puede ser patológico. Uno de los grandes síntomas es incapacidad de afrontar las tareas diarias. El niño no se centra, el niño no escucha, el niño no quiere ir al colegio, el niño no estudia, no quiere hacer nada. Tiene una incapacidad para afrontar las tareas diarias. Hay cambios en el estado de ánimo. También se da un retraimiento, una frustración, una ansiedad y depresión. Trastornos psicosomáticos, miedos intensos, dificultad para dormir y no querer ni pronunciar el nombre del fallecido, como hemos dicho. Está claro, y no podemos olvidar que estos síntomas interfieren en el desarrollo normal y en el funcionamiento normal del niño. Y esto origina una serie de dificultades que son significativas en el área académica, es decir, en el área escolar, en el área social y en el área familiar. Por otra parte, tanto la intensidad como la duración de este tipo de duelo son claramente desproporcionadas. Sin embargo, no nos vamos a quedar en esto. Horowitz en el 2003 nos habla de diferentes tipos de duelo patológico en los niños y remarca 4 tipos de duelo patológicos en niños y en adultos, pero hablamos del niño ahora, del niño. Primero, el duelo crónico. El duelo crónico
para hablar de un duelo crónico, que es un duelo patológico, cuando hablamos de niños, de adultos, perdón, es un año. Durante un año la persona sigue con estos síntomas o con muchos de los síntomas que hemos dicho antes. Y el dolor por la pérdida le resulta incapacitante. En niños son 6 meses. Si después de 6 meses el niño sigue con ese dolor que le impide desarrollar sus tareas diarias, estamos hablando de un duelo crónico. La persona o el niño no termina de amoldarse a su nueva vida sin el ser querido. Después tenemos el duelo pospuesto o retardado, el duelo retardado. Es un duelo patológico. ¿Por qué? Porque tras la pérdida de un ser querido, la persona o el niño no manifiesta muchas emociones. Sin embargo, pasado un tiempo, puede experimentar una fuerte carga emocional. El duelo exagerado es otro tipo de duelo patológico. El niño se siente tan desbordado por el dolor, o la persona en general y el niño en particular, se sienten tan desbordados por el dolor que recurre a comportamientos autolesivos, por ejemplo, que son claramente perjudiciales para la salud. Aumenta la posibilidad de comorbilidad con otros trastornos psicológicos, es decir, que se pueden dar 2 o más trastornos o un trastorno y una enfermedad ocurriendo en la misma persona, teniendo, por ejemplo, un duelo patológico que está unido a fobias o que está unido a obsesiones. Y luego, por último, el duelo enmascarado. El niño puede presentar problemas físicos y emocionales que le causan dificultades. Sin embargo, el niño o la familia o las personas no son conscientes de que estos problemas son derivados del duelo. Entonces, en general, ¿cuándo podemos ver que un niño tiene un duelo patológico? Es un duelo complicado, un duelo patológico, si se prolonga al menos 6 meses o más de 6 meses. Los síntomas son muy intensos y muy duraderos. Generan conductas desadaptativas y evitadoras y limitan la vida de los niños. Claro, en todo esto tenemos que decir que no es fácil y además tenemos que decir que no todos los teóricos del duelo y del duelo patológico infantil en general opinan lo mismo. Algunos profesionales y científicos rechazaron la categoría diagnóstica que está recogida en el DSM-5 de duelo patológico infantil y en general y de la persona, argumentando que cada persona procesa, interpreta y manifiesta sus emociones de una manera particular y única. Por tanto, para estos psicólogos, para estos médicos y psiquiatras, incluir el duelo patológico como un trastorno psicopatológico no sería más que colgar una etiqueta de enfermo a una persona que es muy sensible ante una pérdida. No obstante, y sin embargo, el pensamiento de que hay un duelo patológico infantil y de la persona se ha impuesto a esta idea de estas personas que decían que no. ¿Por qué? Porque la importancia de categorizar estos síntomas particulares para poder obtener más información sobre el cuadro que presenta el niño, sobre el curso, sobre la prevalencia del problema, así como investigar un tratamiento eficaz, siempre es bueno. Entonces, podemos decir que el duelo patológico es un síndrome desadaptativo que provoca una respuesta sobredimensionada ante un cambio, y es el cambio de la muerte de un ser querido. Entonces, hablar de duelo patológico va unido a lo que es en psicopatología, lo que es un trastorno desadaptativo. Y los trastornos desadaptativos se presentan
Fíjense, se presentan precisamente después de un cambio muy significativo o una crisis vital que ha sido tremendamente estresante para un niño. Los trastornos de adaptación son afecciones que están relacionadas con el estrés. Sufres más estrés del que normalmente se esperaría en respuesta a un suceso estresante o inesperado como puede ser la muerte, y el estrés provoca problemas significativos en las relaciones, en la familia y en la escuela. Este trastorno es un problema común, no es casual o puntual, no, es un problema común que provoca un gran malestar en el niño que lo vivencia, sobre todo porque tiene la sensación, el niño tiene la sensación de que la situación a la que se enfrenta es insostenible y no ve una solución. El niño se siente atrapado. ¿Por qué? Porque las dificultades que experimenta sobrepasan su capacidad de afrontamiento. Por eso, la frustración y la desesperanza no tardan en aparecer. Las situaciones difíciles, los conflictos familiares, las pérdidas provocan mucho sufrimiento. Por ello, cuando hay situaciones que desbordan y provocan un gran malestar en el niño, se piensa que podemos estar ante un trastorno adaptativo, que no es más que una respuesta sobredimensionada y desadaptativa a los factores estresantes. Actualmente hay muchos más problemas de trastornos desadaptativos por el coronavirus y sus consecuencias. La situación puntual provoca una respuesta y esta situación produce un estrés agudo en situaciones como la separación de los padres o la muerte. Entonces, claro, tenemos en el tema del coronavirus, tenemos enfermos que han estado y que están aislados y en soledad. Para entender toda la parte de la patología del duelo en los niños, vamos a partir de un hecho real. Vamos a llamar a este niño de 11 años, le vamos a llamar Alberto, para preservar su privacidad. Bien, Alberto es un niño de 11 años que sufre y sufrió un trastorno desadaptativo desde el momento que su mamá fue ingresada por COVID. Su mamá estuvo aislada en una unidad de cuidados intensivos 233 días. 233 días. Y finalmente la mamá de Alberto murió. Esto provocó una crisis en Alberto que empezó antes de que la mamá muriese con un trastorno desadaptativo. La falta de la presencia, el no poder ir a ver a su mamá, el estar aislada la mamá, le provocó un trastorno desadaptativo con gran variedad de los síntomas que hemos visto hace un momento. Entonces, el vivir aislados, la enfermedad aislados, sin poder estar con la familia, la muerte en soledad, los entierros en soledad, la pérdida de cadáveres en algunos momentos álgidos de la pandemia, las larguísimas estancias en hospitales, en cuidados intensivos, ha hecho un daño colateral que ha provocado muchísimas tensiones familiares que han conducido a trastornos psiquiátricos en adultos y en niños. En Alberto se dieron los siguientes síntomas durante la estancia en el hospital, es decir, antes de que la mamá muriese, Alberto tuvo síntomas depresivos, era un niño triste que lloraba, con baja autoestima, con apatía, desmotivación, insomnio, serios síntomas de ansiedad, se le cortaba hasta la respiración de la ansiedad que le producía el no ver a su mamá, la excesiva preocupación, esa ansiedad unida a esto, a tensiones, a miedos, a intranquilidad, síntomas físicos. Tuvo
alteraciones de conducta, sobre todo con ataques de ira y de agresividad. Alberto presentó conductas regresivas. Empezó a hacerse pis en la cama, un lenguaje infantil, se chupaba el dedo con 11 años, y unos grandes miedos que se manifestaban en estos mensajes que Alberto daba. No quiero ir al colegio, no quiero salir, no quiero que te vayas porque te puede pasar algo. El no quiero, no quiero. Estos síntomas que en principio debían ser transitorios, pues venían de un hecho puntual, y si la madre hubiese vivido, Alberto hubiese dejado de tener estos síntomas, se convirtieron en permanentes. Al estar la mamá casi 8 meses hospitalizada y aislada, los síntomas en Alberto se agudizan. Con la muerte de su mamá, Alberto pasó a desarrollar un trastorno mixto depresivo ansioso, que es otro de los trastornos del duelo. En este tipo de trastornos tenemos 3 tipos de trastornos. El trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, en que el niño tiene estado de ánimo depresivo que está marcado por la tristeza, el llanto y la desesperanza. El trastorno adaptativo con ansiedad, el niño desarrolla un estado de ánimo en el que prevalecen la preocupación, el nerviosismo y la inquietud por el futuro. Y el trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo, que es el que tiene Alberto, porque presenta las características de un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo y un trastorno adaptativo con ansiedad. Entonces, en general, pueden manifestarse con estos tipos de trastornos problemas de comportamiento, con alteraciones de emociones y de comportamiento. Es mucho más frecuente este trastorno en niños y adolescentes, ya que se trata de etapas de la vida en los que no cuentan con la experiencia y la madurez suficiente como para afrontar situaciones particularmente estresantes. Entonces, si tenemos sospecha de estar ante este trastorno, tenemos que derivar, aunque sigamos trabajando el duelo infantil, derivar a salud mental, es decir, a psiquiatría o a psicólogos clínicos. Bien, otra de las patologías que se pueden presentar con el duelo y que sufrió Alberto, como vamos a ver, es la depresión infantil. La depresión infantil es un trastorno que pasa desapercibido, es olvidado, es conocido y es confundido con otros trastornos. ¿Cómo es posible que un niño se deprima? ¿Cómo se van a deprimir los niños si los niños están tan alegres en la vida, les gusta jugar? ¡Ay, Dios mío! Según los datos de recientes investigaciones, un niño de cada 100 y uno de cada 33 adolescentes sufren depresión. 1 de cada 100 es mucho y 1 de cada 33 adolescentes es muchísimo más. El problema de la depresión infantil, que es el problema más grave, es que solo un 25% de los niños y adolescentes con depresión son diagnosticados y tratados. Quiere decir que hay un 75% de niños depresivos que ni siquiera el entorno familiar percibe que tiene una depresión. Esto es, ¿por qué? Pues porque restamos importancia, por ignorancia o porque se pueden producir otros diagnósticos erróneos. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, en vez de depresión, o confundir el trastorno límite de la personalidad muchas veces en lugar de la depresión. Entonces, ¿qué podemos resaltar de un niño deprimido? Miren, desde la tristeza hasta el trastorno depresivo hay un amplio
espectro. No es lo mismo estar triste que estar deprimido, ¿eh? La tristeza, la ansiedad, el miedo, la hostilidad y la rabia son emociones normales, son emociones adaptativas, entendibles, necesarias en ciertos momentos, ¿eh? El miedo, por ejemplo, es la emoción del peligro. La tristeza es la emoción de la pérdida. La rabia es la emoción de no aceptación y podríamos ir hablando de todas las emociones. Por esto no debemos patologizar las emociones. Todos los niños y adolescentes están tristes en alguna ocasión. Incluso han podido llegar a experimentar síntomas de depresión, pero un trastorno depresivo es mucho más que eso. Es decir, ¿el niño está triste o deprimido? Esta niña que vemos en pantalla está triste o deprimida. Es importante diferenciar esto. Para ello tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la frecuencia, la intensidad y la duración de las conductas. En el DMS-5, en el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, este es el criterio: frecuencia, intensidad y duración, y que inhabilite para la vida normal. El malestar del menor, cómo interfiere en su rutina diaria, ¿eh? Si presenta irritabilidad o enfado, si tiene poco apetito, problemas para dormir, agitación o síntomas psicofisiológicos motores. Es decir, en la infancia, dice Sonia Navarro, que mientras en el diagnóstico de un adulto la tristeza y la falta de energía son muy visibles, en un niño es posible que no sea así. Porque la depresión de un adulto, tristeza, aislamiento, llanto, no querer salir, me quiero morir, en la del adolescente y el niño se puede manifestar desde lo opuesto. Como me quiero morir, me da igual y entonces hago conductas de riesgo, cojo el coche, habiendo tomado copas, habiendo consumido drogas, si me da igual morirme o no morirme. Y estamos ante una depresión, ¿eh? En la depresión infantil es muy frecuente el enfado y la irritabilidad, mientras que en el adulto se presenta bajo la tristeza y el desconsuelo. Bien, fíjense, en niños diagnosticados con trastornos de conducta, las tasas de depresión se sitúan entre el 15 y el 31%. Luego hay un 15 y 31% que esas causas de mala conducta son debidas a una depresión.